Pues estamos. Bienvenidos, bienvenidas. Es la segunda vez que veo por aquí algunas caras que ya estuvieron en otra presentación que hicimos en verano en Santa Isabel. Sé que es la primera vez para mucha gente en este sitio y lo primero es situaros un poco en por qué hemos, aunque ha sido Miguel Ángel el que ha elegido este patio de este convento. Cuando hablamos y cuando leáis el libro de la segunda columna, ahora nos contará también por qué el título, qué quiere decir y qué es eso de lo que dejamos en África. Muchas veces pensamos, a partir de ciertos conceptos que aparecen reflejados en el libro, que siempre ha habido unas barreras políticas y geográficas que han sido infranqueables a lo largo de la historia. Y no ha sido así. Durante siglos el estrecho de Gibraltar ha sido más un puente, un arroyo, que una frontera, como es hoy, que una barrera. Y en parte de eso va este libro, de una historia común, de una historia de eso que hoy llamamos España, que entonces llamábamos monarquía hispánica y que a partir del siglo XIII, XII hacia atrás se nos emborrona con muchos términos distintos porque hablamos de un territorio que ha sido nombrado de distintas formas. Y a la parte contraria, por así decirlo, del estrecho, pues le pasa exactamente lo mismo. En ese contexto medieval aparecen lugares en Toledo, en toda España, pero en Toledo se conservan muchos que la gente no espera encontrar, que son este tipo de patios, este tipo de casas señoriales y nobiliarias, afortunadamente conservados gracias a que muchas veces se han convertido en conventos y que nos hablan en parte de esa historia común. No voy a utilizar un término que quienes ya me conocéis sabéis que no me gusta, que es el término mudéjar, pero es el término con el que se reconocen muchos de estos espacios que no dejan de ser un guiño constante y una muestra de la unión o uniformidad cultural de reinos aparentemente en guerra, porque unos eran musulmanes y otros eran cristianos, pero estrechamente conectados por gustos culturales, artísticos, culinarios, lenguas, estilos y demás. Y Santa Isabel nos parecía un sitio ideal para presentarlo porque es de los que mejor conservan esa esencia, es un patio del siglo XIV, de un tiempo en el que la guerra no lo era todo, y de eso también va el libro que vamos a presentar, que va a presentar Miguel Ángel, que es el autor, y en el que las fronteras de lo que hoy llamaríamos identidades nacionales no estaban tan claramente delimitadas y las acciones políticas y el desarrollo cultural muchas veces pues, se entendía como parte de un todo, de un conjunto. Podéis ver uno de los patios más representativos de esa historia de Toledo del siglo XIV, pero no es el único, ni muchísimo menos. Así que os animo a que no dejéis de prestar atención a la historia de los conventos de Toledo, porque muchas veces la identificamos únicamente con una historia religiosa, cuando realmente en estos espacios que siguen siendo lo que han sido durante los últimos 780, 200 o incluso 1000 años, que no han cambiado de uso, que siguen siendo exactamente lo mismo para lo que fueron fundados, pues han conservado infinidad de muestras de lo que hemos venido siendo a lo largo del tiempo. Y me meto ya con el libro, porque en parte va el libro un poco de eso. Sí. Yo conocí a Miguel Ángel hace pues poco tiempo realmente, en pandemia, y lo conocí gracias a Sonia. Nos conocimos en una visita guiada que tenía que empezar a las 12:30 y empezó a la 1:30 porque nos quedamos atrapados en la puerta del Cambrón hablando y hablando y hablando y hablando sin arrancar a andar. Y nos dimos cuenta que teníamos una visión común de muchas partes de la historia y eso nos empezó a unir. Y él entonces ya estaba con el libro en marcha. A lo largo de este tiempo hemos ido, o yo he ido, escuchando y leyendo partes de lo que él quería contar en el libro, incorporándolas muchas veces a lo que yo también cuento en mi blog, en las visitas guiadas, y aprendiendo de él enormemente porque hay infinidad de historias de Toledo y de eso que llamamos España que no tenía ni idea. Sé que lo conocéis, es infinitamente conocido en redes sociales, así que brevísima presentación. Es historiador del arte, diseñador, es militar de la Armada y presenta su primera obra que tiene un título que dice poco de lo que nos vamos a encontrar o lo dice todo. ¿Qué es eso de la segunda columna y qué es eso que dejamos? ¿Quiénes dejaron qué en África? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, me pondría a dar las gracias a todo el mundo, pero bueno, uno por uno creo que ya he ido agradeciéndoos todo porque cada uno ha puesto su gotita, ¿no? en este libro, escuchándome, ayudándome. Sonia, por ejemplo, presentándome a este señor, que no sé si para bien o para mal, pero bueno. y nada, y vamos a meternos directamente al libro, porque vamos, es una gozada escuchar
aquí a Felipe y yo me callaría y lo dejaría hablando. Pero bueno, me toca a mí hablar un poco porque, pues, como he escrito porque esto, lo has escrito, claro, sí. que no puedo engañar a nadie, lo he firmado. Entonces, bueno, como sugería Felipe, este es el libro del sí y el no, ¿no? Que hablábamos el otro día. Sí y no, ¿sí? Lo dice todo, sí y no. ¿Qué dejamos? ¿Qué dejamos? ¿Nuestra historia? ¿Dejamos algo en África? Bueno, yo creo que primero tendría que explicar lo que es la segunda columna, ¿no? Que es, digamos, que es como inicia el libro, que es en la base del mito, ¿no? Para mí las relaciones con África, entre España y África, cuando intento buscar su raíz, me sugiere el mito de Hércules, cuando viene a esta zona del Mediterráneo a realizar algunos de sus trabajos, él separa los montes Ávila y Calpe, ¿no? Que son, en la actualidad, equivaldrían a Gibraltar y el monte Hacho en Ceuta. Según el mito, coloca dos columnas allí, ¿no? Una en Ávila, en Ceuta, y otra en Calpe, ¿no? Digamos que yo lo cuento desde Calpe, ¿no? Y para mí la segunda columna es la que veo allá lejos, es Ávila, ¿vale? Entonces la segunda columna es la africana, que curiosamente nuestro escudo actual de España tiene esas dos columnas, ¿no? Y curiosamente, solo una de esas dos, la africana, es española, la otra es inglesa, que es Gibraltar. Entonces, ya a partir de ahí ya te rompes los esquemas. Dices, ostras, es verdad, cosas que ves diariamente, porque el escudo, bueno, de España está desde el DNI hasta, bueno, lo ves por todas partes, y que no lo asocias, y ya desde ahí, pues empiezas a ver todas esas conexiones que yo creía que debía contar en un libro, evidentemente buscando un enlace y una continuidad histórica, ¿no? De ahí también el subtítulo, que es Lo que dejamos, que, bueno, que realmente es una frase de Pedro Antonio de Alarcón, que fue un periodista, un cronista que estuvo en la Guerra de África, y él era granadino, por lo tanto tenía, digamos, un repertorio ya conocía ese mundo más conectado, ¿no?, al oriente y entre África, y sabía de su Alhambra, Córdoba, y cuando llega allí a Tetuán, él sufre un cortocircuito, dice, ¿esto qué pasa? ¿Lo trajeron de aquí? ¿Lo llevamos nosotros? ¿Qué es lo que dejamos en África olvidado? Parte de nuestra historia, hemos dejado arquitectura, cultura, nosotros aquí o la trajeron allí. Entonces dice un poco eso, ¿no? Esa ambigüedad de si hemos dejado nosotros allí cosas o es que se nos ha quedado nuestra historia olvidada o en gran parte en África. Y eso es el título pierde un poco, pero luego cuando vas leyendo y entendiendo estas cosas lo vas asociando mejor al libro, sí. Pero hay una cosa que has dicho y que es fundamental para que entendáis el resto del libro, que es un problema de alteridad, es ellos y nosotros. Cuando Pedro Antonio Alarcón se encuentra en el siglo XVI en un territorio que le es desconocido pero a la vez es cercano, esa idea del ellos y el nosotros que hoy tenemos mucho más marcada, difusa, sí. Claro, porque viene de una tradición en la que no estaba tan claro, con lo cual es un libro, ahora nos cuentas un poco, que tiene que ver mucho con fronteras que hoy tenemos claras y entonces a lo mejor no lo estaban tanto. Primera pregunta, entonces, ¿qué es el libro? ¿Es un libro de historia militar? ¿Es un libro de geografía? ¿Es un libro de...? Pues la pregunta me la hiciste el otro día y me quedé que es un libro. Pues un libro es un compendio de páginas impreso con portada, pero... Te la rehago. Sí. ¿Qué no es la segunda columna? Bueno, no, sí, me la he preparado. Porque, digo, es verdad, ¿qué es el libro? Y empiezas a... Porque cuando tienes el trabajo hecho, dices, pues es eso. No, pero ¿qué es? ¿Por qué lo haces? ¿Qué no es? Y es verdad, digo, pues en verdad es un montón de respuestas, un montón de preguntas que tuve que hilar y en las que he introducido un montón de experiencias personales, investigaciones e incluso sentimientos, ¿no? Como por ejemplo cuando entras aquí y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? ¿No me dicen que lo hacía para entonces otra cultura? ¿O resulta que es que hay solo una cultura y no hay tres? Como se suele decir, ¿no? La ciudad de las tres culturas, y simplemente hay una cultura pero con tres religiones. O más, ¿no? El sentimiento religioso es algo muy personal. Entonces, pues respondo a todo eso, ¿no? El libro cuenta desde historia militar, historia social, religiones, invasiones, guerras, incluso le he dedicado capítulos a viajeros, cronistas, hay un poco de todo y siguiendo
siguiendo una cosa que creo que es muy importante, que es un continuo histórico. No hago bloques, cada capítulo veréis que no es un bloque como se suele hacer un libro sobre reino visigodo, el califato, no. Yo establezco un continuo y rompo donde a mí me parece que puede haber una ruptura histórica de verdad, ¿no? Por ejemplo, sí, la caída del califato yo creo que es una ruptura, vienen las taifas, ¿vale? Pero a veces cuando se cuenta la historia del Al-Ándalus, que ahora entraremos en eso, se habla de todo hasta del 711 hasta 1492. Y yo creo que hay que romperlo de otras maneras. A lo mejor el 711 está más unido a la época de los godos, incluso a los romanos, ¿no? o a la llegada de los griegos. Estoy planteando también las preguntas que yo me he hecho y he intentado resolver aquí. O sea que esto es respuestas, básicamente. Has dicho una cosa que, como la mayor parte de la gente, entiendo que conoce Toledo o que es de Toledo, y somos víctimas de un mito que tiene mucho de turístico, que es el de las tres culturas, que es una ciudad que a veces se escuece un poco al hablar de religiones, pero que en un contexto como el medieval, que ocupa gran parte del libro, era algo corriente, no suponía ningún tipo de contradicción. Tres religiones distintas que compartían en gran parte pues, una lengua, unos gustos comunes, unas formas constructivas, fiestas y demás. Esas preguntas que tú te haces, que son las que entiendo, y me voy a meter a lo mejor en un terreno un poco personal. No, dale. Si hablamos o sea, si hay que explicarle a la gente qué pasó en esta tierra durante siglos, con esos conceptos que hay que volver a revisar una y otra vez, sin ningún tipo de complejos a la hora de decir revisar. La historia tiene que ser revisable sistemáticamente, si no, no es historia, porque se convierte en propaganda si no volvemos una y otra vez a ella. Cuesta explicar eso que ahora está manoseado en exceso para bien y para mal, que es lo de la convivencia. La convivencia es un concepto neutro, que nos lo hemos cargado a fuerza de ponerle apellidos, de hablar de convivencia pacífica, perfecta, idílica, pero es un concepto que no tiene ninguna carga ideológica. Cualquiera que tenga familia lo entiende. Hay tensiones en las familias. ¿Se resuelven con violencia? Rara vez, pero se resuelven porque hay una jerarquía y hay un orden, hay una serie de derechos, hay un código jurídico que establece que esa convivencia funcione en cualquier trabajo, en cualquier comunidad religiosa. Eso es así. Aquí nos cuesta entenderlo porque a partir del siglo XV toda esa historia empieza a diluirse. Pero yo sé que tú has vivido en Melilla y que gran parte de estas preguntas que tú te haces en el libro tienen que ver con una realidad como gallego, que tú te haces en Melilla y dices, bueno, si esto es España y el Ferrol también es España y no se parecen en nada, ¿qué encaje tienen unas historias y otras? ¿Cómo podemos construir en parte un relato histórico común a dos territorios tan distintos como son tu tierra y la tierra de acogida, que fue en Melilla durante años? Y el mismo, a la vez, ¿no? Son España. Que son España, claro. Claro, evidentemente yo he sido africano, como digo, ¿no? He estado casi 4 años en Melilla viviendo y allí, pues, claro, sientes ese contraste de esa ciudad tan española, porque es mucho, ¿no? Española, tanto más que un pueblo del que venía yo de Órdenes, ¿no? En Galicia. Y empiezo a ver allí y a conocer gente que además, por cierto, que Melilla es una de las ciudades que mejor nos ha acogido, ¿no? Que yo, al ser militar, he estado en muchísimos sitios destinado, viviendo en un montón de ciudades, y Melilla es la ciudad donde mejor me he sentido. Para mí es mi segunda casa, vamos. Y conocí allí a gente de diferentes religiones que compartían fiestas. Vamos, yo como marino celebramos la Virgen del Carmen y en la iglesia había musulmanes y judíos celebrando con el resto. Pero que es para la ruptura del ayuno, te invitaban también a que fueras con ellos a romper el ayuno. O por la noche, si conocías a alguien, bajabas a tomarte una jarira con unos dulces, la subaquía o los pinchos morunos, o no sé, también era fiesta continua, que eso es maravilloso, ¿no? O venía el Rosh Hashanah y tal, o te invitaban a la Hanukkah, o te invitaban a ver sus mezquitas, sus sinagogas, y eso era una maravilla. Y digo, pues si son todos españoles, muchos incluso eran militares, gente que ha jurado bandera, vamos, que no se le puede detectar un atisbo de no españolidad, ¿sabes? Pero tanto musulmanes como hebreos, como cristianos o ateos, vamos, cada uno tiene su forma de ver. Entonces digo, claro, y empiezas a relacionar, porque aparte yo realicé gran parte de mi carrera allí en Melilla, y los profesores de la UNED son grandes especialistas en todo lo que es
precisamente las conexiones entre España y África, gente especialista en patrimonio, en religiones, en filosofía, en incluso las culturas imagicen, y vas contrastando y comparando y al final te dices, ostras, ¿y esto no sería la España que tanto cuentan, que dicen de las tres culturas, esa España medieval donde convivía todo el mundo? Digo, no puede ser toda España igual que esto, no pasa nada, ¿sabes? Y eso también lo meto en el libro y busco esas conexiones de ¿y si esa España fuera así? Entonces, digamos que busco en mi experiencia personal esa interpretación de la época medieval, que luego me encuentro mucho en los textos incluso en la literatura del siglo de oro, te encuentras muchísimas referencias a esa convivencia que ya se está perdiendo un poco, pero que a lo mejor en la intimidad sí que lo narran de esta manera. Lope de Vega con su amigo Felipe de África, Cervantes tiene muchísimas historias sobre esas, tanto en las novelas ejemplares como en el Quijote, y ves ahí, dices, veo más reflejado en esa España del siglo de oro, pues Melilla y lo que me gustaría a mí que fuera en realidad pues todo España, básicamente una convivencia siendo todos españoles, vamos. Teniendo un proyecto común, que es parte de lo que es la historia medieval, formando parte de un proyecto político común, en el caso de Al-Ándalus confesional musulmán, en el caso de Castilla, militantemente cristiano, pero diverso, que esa es una de las ideas que quiero que nos cuentes ahora. Y tan diverso. Pero hablas constantemente de etiquetas, o sea, los conceptos son fundamentales porque hay que, sin conceptos no entendemos nada, pero a veces mal formulados nos llevan a tener una mala comprensión. No sé si quizás mal formulados, pero yo lo que he intentado es, esas etiquetas, evidentemente, las tienes que buscar, tienes que trabajarlas, pero yo lo que he hecho es romperlas y mirar lo que hay debajo. No estoy en contra de etiquetas, como a veces me dices, no. Yo lo que miro es debajo. El que necesite esa etiqueta para interpretar una cosa, que la use, libre de usarla. Yo miro lo que hay debajo. Y entonces me encuentro, y además es que me apasiona cuando digo, ostras, digo, mira, la batalla de Alarcos, dice, moros contra cristianos, y empiezas a rascar y dices, no, dice, si había musulmanes cristianos en un bando y musulmanes y cristianos en el otro. Y dices, ostras, dice, ¿y esto? Se rompe la idea de musulmanes. Se rompe ya, la etiqueta se rompe, de las guerras de moros contra cristianos, se rompe, pero se rompe en todo. Porque los reyes de Castilla tenían sus guardias moriscas, bueno, le llamaban morisca, pero eran musulmanes confesionales. Luego algunos se convertía y tal, es normal, al final la deriva del poder eleva a la gente a querer convertirse a una religión que ellos consideran con la que van a tener más oportunidades, ¿no? Pasó con los visigodos, muchos los conocidos muladíes se pasan al Islam, y luego pasó con los musulmanes, los tan radicales, marcados como radicales almohades, al final se convierten al cristianismo porque les convenía. O las nobleza nazarí. En las etiquetas estas que hay que tumbar, tienes una, por meternos en el inicio del libro, lo tienes subrayado. Invasión. Sí. Hay una parte aquí que me lleva a hacer una pregunta que luego haremos a partir del siglo VIII, de los orígenes de Al-Ándalus. Pero la primera parte, en el paso del estrecho, los contactos de un lado y otro del estrecho, la idea que planteas es que el paso y el contacto de un lado y otro continuo. Es constante, continuo, desde hace siglos. Me he tenido que retrotraer hasta el Neolítico. Incluso me he encontrado cierta polémica. A ver, no cuento, porque a mí personalmente la prehistoria me parece un coñazo. En Italia no lo consideran ni historia, no está dentro de los currículos. Al final lo que cuento es un poco la historia de los paleontólogos que se estuvieron peleando por demostrar una cosa curiosa, que es que el paso del estrecho se viene dando desde el Neolítico, demostrando que las culturas de las dos orillas son iguales, que mantienen las mismas industrias líticas y todos estos tecnicismos y tal, pero que en los años 30 y 40, con el auge de esa, digamos, arqueología alemana que estaba más en auge, lo tumban todo debido a conceptos racistas, porque se supone que las tecnologías más avanzadas venían de África a través del estrecho. Y dicen, ¿cómo va a venir algo tan avanzado de África? No, de eso nada. Y Santolaya y gente de esta, pues además formados en Alemania, tumbaron incluso a sus propios maestros, sus tesis, sus teorías, demostrado que habían cruzado el ser humano por el estrecho y demostrando incluso que España era la cuna de la humanidad en Europa, y no por la franja sirio-cananea, pero les convenía más decir, no, vinieron del este, hacia acá, no comprendían África. Entendían antes, digo la comunidad científica internacional, ¿no? Que la humanidad se desplazase por las islas del Pacífico antes de que cruzasen el estrecho de Gibraltar, por lo que sea. A veces incluso se le puede poner una etiqueta de leyenda negra. ¡Pum! España, ¿cómo va a ser España
la cuna de ¿Cómo va a venir nada de España, ahí? de España no viene nada, claro. Entonces eso, y a partir de ahí de la prehistoria también empiezo a sacar, que eso te lo he contado también, muchísimas etiquetas que se puede poner, y eso que estoy en contra de las etiquetas, pero lo de leyenda negra, ¿no? Realmente, que al final el titular es lo que te hace bucear en eso, ¿no? Bueno, la leyenda negra o sea, se combate fácilmente siempre que no caigas en el error de la leyenda rosa. Ya, claro, claro. Que ese es el Para momento no en el te que nos acusen de- encontramos ahora, que al final Estamos en ello, estamos en ello. están en el mismo punto. Pero entonces la idea, por ir avanzando un poquito en el Sí, contenido vamos del a ver. libro, a partir de ese momento tenemos la dificultad de entender, que ha hablado y otro del estrecho, existan culturas antagónicas, existan razas distintas y se empieza a dar una sociedad en gran parte mestiza, no diré homogénea, no diré monolítica, No, claro. no diré la misma, pero que tiene Sí. contactos y que tiene... Pues mira, hablando luego, avanzando un poquito en el tiempo, tenemos la época de Fenicia, ¿no? De las colonias fenicias, con Gadir ahí al frente en la zona española, y al final lo que te das cuenta es que en una orilla y en otra tienen los mismos gustos, los mismos sistemas comerciales, las mismas necesidades, ¿no? Que al final, lo decías tú una vez en una ruta, ¿no? Que si las necesidades humanas siempre son las mismas, ¿no? Salud, dinero y amor, ¿eh? Entonces, comparten eso, pero comparten también la forma y gustos de obtener eso, ¿no? El garum, las monedas se intercambian, los tipos de cerámica, los jarrones son los mismos, las construcciones son iguales, comparten también cierta parte de cultura que luego se verá también cuando entran las religiones orientales, tipo judaísmo y cristianismo también más avanzado, ¿no? Vendrá todo ahí y se ve que hay, pues eso, no sé si una homogeneidad, porque al final vas buscando un esencialismo que no debemos, pero sí que se nota que hay contacto y que la gente piensa igual. Si es que es como una bahía, en Estados Unidos una bahía, de una orilla y otra al final es lo mismo. Si leen lo mismo, hablan igual y sienten igual, ¿no? Si consumen lo mismo... Y consumen el garum, si es que forman estaba, parte ya lo del mismo sabéis. mercado, forman parte La de la misma demanda, cultura. claro. Hay una parte ahí, no sé, creo que es el segundo capítulo, cuando hablas de Cádiz, de Gadir, Claro, sí, de Gadir. y de esa idea del Cádiz fenicio, del Sí. Cádiz... ¿Cuándo deja? Que es una cosa constante a lo largo de la historiografía más reciente, del siglo XIX. Eso es que, claro, tenemos la absurda manía de, no sé si es flagelarnos en nuestra historia y de querer como decir que todo lo bueno vino de fuera, ¿no? Si decimos que eran fenicios, pues a lo mejor es más guay. Pero es que si Gadir se funda en el, dicen ellos en el 1000 antes de Cristo, pero digamos, vamos a poner la fecha que demuestra la arqueología, ¿no? O sea, hacia el 800 antes de Cristo, en el siglo III, cuando llega Aníbal Barca, ¿siguen siendo fenicios? ¿O les podemos ya llamar gadillos después de ¿Cuánto 400 tiempo podría años? pasar para que una cosa extranjera deje de Claro, serlo y ¿por se qué, convierta en no, ¿por local? qué Cartago se le llama Cartago y a Gadir dicen que son fenicios? ¿Por qué lo de fuera tiene que ser mejor que lo nuestro? ¿Por qué no rescatamos ese Gadir, esa potencia que era comercial y colonial, incluso que tenía colonias propias, moneda propia? Sus rutas comerciales llegaban a Mogador, en la costa occidental africana, y subían hasta las islas británicas. Se han encontrado moneda gadiria, restos de cerámica demostrada que son de la zona de Cádiz, en las playas gallegas, porque llegaban allí a comerciar. Tenían unas flotas militares muy potentes, aunque tenemos, claro, tenemos muy poquitas referencias históricas, porque al final, claro, ¿de dónde mamamos la historia? De los griegos y los romanos. Para ellos aquí no existía, y más si estabas en un entorno competitivo, ¿no? Como es esa cultura al final de procedencia fenicia, púnica, que ellos eran como sus rivales. Entonces, si la historia la cuenta tu vecino y te llevas un poco mal, si tu historia la cuenta él, pues mal lo llevamos. Entonces, hay que rascar mucho para encontrar esa historia de Gadir, pero, oye, tenemos la arqueología, vamos avanzando y creo que ya podemos dar un paso para reclamar Gadir como uno de los pueblos, ¿no? que habitó este territorio y acoplarlo a la historia de nuestro territorio, de la historia de España, básicamente. El problema, desde mi punto de vista, es siempre eterno. Hay incorporaciones técnicas, científicas, culturales que acogemos con los brazos abiertos y hay otras que nos escuecen. A nadie le sorprendería o nadie diría hoy que el fútbol no es español o el rock and roll, pero seguimos sin entender que algo que durante cientos de años
se ha hecho en esta tierra pueda serlo. Porque esto vino de fuera y siempre lo vamos a considerar como algo extranjero. Claro, eso es lo Pero que... en cambio hay otras cosas que se aceptan mucho más rápida y en estas historias locales pasa. Pero me lleva a dar un salto, entonces, que es cuando ya tenemos documentación, que es a partir del siglo VIII. Relativa documentación. Bueno, claro, empezamos a tener documentación muchas veces relaborada a posterior. A posterior, A sí. posterior. Es otro de los problemas, sí. Fuentes. Claro. ¿Por qué volver a ellas y cuál es la revisión que haces en el libro? ¿Por qué consideras que es necesario volver sobre algo que tiene estanterías y estanterías y estanterías en todas las bibliotecas y librerías del mundo? Precisamente lo que me llamó la atención es que tantas estanterías no dicen nada. Porque empiezas a buscar fuentes y dices, no hay nada. No hay nada de fuentes. De Hay fuentes, infinidad de digo. libros, pero... Sí. Dices, entonces, ¿qué pasa? ¿En qué nos basamos esa historia del siglo VIII y IX incluso? ¿En elucubraciones? Porque no tiene sentido. Tienes 4 documentos, que todo el mundo habla de esos 4 documentos, Crónica mozárabe, el Juan de Vic, claro, tal, y cada uno los interpreta a su manera y te construyen toda una historia, no solo fuentes latinas, estoy hablando también de fuentes luego creadas en las cortes de Damasco y de Bagdad, que ellos también cuentan sus cuentos para rellenar ese hueco que existe ahí. Entonces, hablo mucho en el libro de esa dificultad a la hora de analizar las fuentes y de la dificultad que es dar una sentencia, si queremos buscar ahí una esencia histórica o buscar ahí justificar, ¿no?, una invasión, una conquista o algo. Dice, pero si nadie dice nada. Dice, es todo una interpretación y es muy complejo. Y a lo mejor en el libro me elucubro un poco, me rompo un poco la cabeza yendo de un lado a otro porque voy chocando con que no me encuentro fuentes, lo digo en el libro, es que no tengo fuentes, pero os voy a contar lo que dice este tío, que a lo mejor, entonces ahí empieza a tocar, pues, islamólogos como Ferrín, San Juan, Fierro, hasta Fanjul, ¿sabes? Todo, porque todo me sirve para ver qué ha interpretado esta gente que se supone que son expertos. Yo no sé árabe, entonces no puedo llegar hasta esas fuentes para ver si es verdad o no, pero hablando con Emilio ya me decía, dice, no, si esas fuentes también son inventos, tampoco... Elaboradas posteriormente. Entonces, bueno, me viene esa... Pero has dicho una cosa, independientemente de que aparezcan las fuentes o no, y te quiero tender una trampa. Gadir, hace 2000 años, lo has llamado España. Gadir, siglo IX. ¿España también, aunque esa parte de Al-Ándalus? A ver, claro, yo creo que debemos... ¿De qué España estamos hablando en esta historia? Que siempre esa no es una pregunta trampa porque es muy sencillo. ¿Cómo crece y decrece España en esta historia? Al final tú hablas desde la España del presente, ¿no? Y tú quieres contar la historia del territorio en el que vives, que tiene un nombre que se llama España. Tú decías antes que este territorio, llamado hoy España, antes tenía un montón de nombres, o ha tenido otros nombres diferentes. Iberia, Hesperia, Al-Ándalus, que Al-Ándalus es toda la península, es España, ¿sabes? Tú lees las crónicas en árabe y te habla de los reyes cristianos de Al-Ándalus, no al norte del Ándalus, no, del norte de Al-Ándalus. Es otro nombre de España. Los púnicos se supone que decían el Iespini, esto, ¿no? Y de ahí el Hispania, y de ahí España, y de ahí España, ¿no? Como un concepto geográfico. Claro, se establece un concepto geográfico en el que luego incluyen, por ejemplo, las Baleares pasan a pertenecer a ese concepto geográfico, ¿sabes? España, ¿sabes? En un momento, y lo incluyen de esa historia territorial, porque creen que el mismo pueblo que habita este territorio pues está allí y la misma cultura. Es lo que digo del continuo, ¿no? Del continuo histórico. Hay unas zonas, no tiene que ser porque sea un territorio estanco como es España, rodeado por mar, ¿no? Se puede expandir un poco más ese territorio que consideremos contar la historia de España, ¿no? Creo que las Canarias no fueron en su día ese territorio, pero ahora sí son parte del territorio. Por lo tanto, la historia a lo mejor de las tribus indígenas de Canarias sí debía ser parte de la historia de nuestro territorio, ¿no?, que es hoy España. Deberíamos contarla y defenderla, igual que debemos contar y defender la historia de Ceuta y Melilla, como parte del territorio y de la historia de España, porque hay un continuo que las relaciona intrínsecamente. Y en el libro lo busco incluso eso, lo busco, digo, ¿desde cuándo están conectadas? Y lo encuentras que desde siempre. Hay zonas que se desconectan del territorio y otras que permanecen ahí conectadas. Portugal, por ejemplo, en la contemporaneidad se ha ido desconectando del territorio. Incluso vas allí, hombre, y notas que estás en un sitio diferente. No en todas partes, pero hay un recelo. Hay sitios en que sí, pero tú, en cambio, a lo mejor vas por algún pueblo de Marruecos y parece que estás ahí en Jaén, en otro pueblo.
cuidado con Pero esas... entonces, capítulo 4, capítulo 5, aquí cuando me hablas de Almanzor, ¿me estás hablando de españoles o no son españoles? ¿Cómo incluimos ese espinoso paréntesis de Almanzor. 8 siglos Hay un de Al-Ándalus? hay un chiste muy bonito, ¿no? Que lo encuentras en las fuentes y cuando las juntas todas dices, ostras, dice. ¿Cómo le llamaban? Almanzor, le llamaban el caudillo, ¿no? Almanzor estaba a cargo de las tropas indígenas de un protectorado, supuesto protectorado, tú me regañaste por poner ese nombre, pero a mí me gusta, un protectorado que estableció el califato de Córdoba sobre el norte de África, ¿no? El norte que llegaba casi hasta el centro, sí, al Golfo de Guinea. sí, porque va a controlar las rutas saharianas y de ahí pues ese oro, ¿no?, que venía del sur, del Sudán. Almanzor alcanzó el poder que no le correspondía, ¿no?, gracias a apoyarse en sus tropas indígenas. Entonces, un caudillo que viene del protectorado, que alcanza el poder, que hay más español que eso, ¿no? Sí, le faltan hacer en Ferrol. Es que sí, claro, por supuesto. ¿Son españoles o no son españoles? Yo creo que pertenecen a nuestra historia, deberíamos llamarle españoles. A ver, si critico a la gente que, como digo yo, va repartiendo carnets de español por ahí, de que es español y no, yo quizás no me siento en autoridad como para decir, sí, Almanzor es español, Abderramán III es español, no sé. Pero sí pertenecen a la historia de España, ¿sabes? Llámalos como quieras, a lo mejor ellos no se autodeterminaban españoles. No, claro no lo eran, pero si hacemos uso cordobés de códigos del presente... o andalusí incluso, sí, ¿no? Por eso yo prefiero utilizar el término andalusí a sabiendas de que no es muy correcto en la esencia del término, ¿no? Porque si considero al Andalus que es toda España y llamo solo andalusíes a los que habitan, digamos, la España bajo la religión musulmana, estoy cometiendo un error, pero bueno, digamos que este libro también busca divulgación por encima del corte científico y he renunciado a muchas cosas también. Por ejemplo, lo que se intenta ahora, que es que nos sirviera en un futuro para la divulgación, ¿no? Que es eso de unificar, por ejemplo, al Andalus, que se pone el guión, ir eliminando ese guión para escribir todos junto al Andalus, para que nos sea para nosotros más sencillo de hablar. Yo eso lo he intentado también con los nombres de los califas o jefes o nombres en árabe afín, porque no tienen por qué ser ni musulmanes ni cristianos, que eran de diferentes religiones, con un objetivo común, una cultura común y que participaban del Estado. Ibn al-Rumagis, por ejemplo, el gran almirante de Almería, que es muladí, o ellos decían que era muladí, tú rascas y dices, pues si era cristiano. Si tenía a la Virgen María en las murallas de Almería, y hay teorías de que de ahí viene el nombre de Almería, ¿no? De que la fundó él porque era muy devoto de la Virgen Mayria. Ibn al-Rumagis es esa historia seguro que la conoce mucha gente, es el encargado de derrotar a los vikingos que están subiendo por el Guadalquivir, ¿vale? Esos nombres yo creo que debemos asociarlos a nuestra historia e incluso simplificarlos, ¿no? Entonces intento, no todo, para que no sea un contraste muy gordo, pero intento simplificar esos conceptos, ¿no? De ahí que use lo del término andalusí también y eso. Que me parece bien, y porque es geográfico, refiere a un tiempo y a un espacio. Claro. Esa es la clave para entender la historia del territorio. Pero nos distraemos muchas veces con historias nacionales y las historias nacionales parten del presente, claro, parten de un contexto geográfico y político actual que muchas veces nos confunde. Y yo siempre me hago la misma pregunta, ¿qué tiene que pasar para que una persona sea española o sea toledana? Hemos celebrado el centenario de Alfonso X con todos los honores como toledano de una persona que nació aquí de rebote y pisó 3 días. Pero en cambio consideramos toledana a gente como María Pacheco, que le van a dedicar una estatua, que no nació en Toledo, pero pasó aquí la mayor parte del tiempo. Acomodamos muchas veces a nuestro gusto aquellos personajes que nos interesan. Lo vemos mucho en los nacionalismos también periféricos. Sí, sí, y los personajes que tienen difícil encaje, pues entonces empiezan a pasar parte de los márgenes de la historia. Sí. Que a lo mejor hicieron cosas más interesantes. Sí. No, independientemente del juicio subjetivo que vamos a hacer de lo que estaban aquí y participaron de la construcción del devenir histórico. A propósito de esto, es un capítulo entero también dedicado a esos contactos ya militares a partir del siglo XIII con Alfonso X. Sí. Toledano en el exilio, pero toledano celebradísimo, sí, que en las 7 partidas refleja esa diversidad y ese concepto de estado de identidades múltiples. Se puede tener una imagen de la Virgen María, hablar árabe, combatir al servicio de un rey cristiano, musulmán, sin ningún tipo de complejos, porque era la realidad. Sí, es el mayor ejemplo. Sabemos, además, la tumba que le pone a su padre, por ejemplo, que no pude ver en Sevilla, pero tendré que volver. Sí. Las placas que tiene, que le puso, están en las lenguas de sus reinos, ¿no? Castellano, latín, hebreo y árabe, ¿eh? La tumba de Fernando III el Santo. Entonces, y Alfonso X
también en las partidas, pero en las cantigas de Santa María también habla de todo eso, ¿sabes? En la cantiga de Santa María que cita Marrakech, o sea, y sin ningún complejo, Sí, claro, sí, aquí lo tampoco tengo. es parte de su historia también y de lo que hizo allí su padre, ¿no? De dotar a Marrakech de una guardia cristiana, muy difícil de encontrar la verdad, en las fuentes, que al final defienden a esos últimos califas almohades del asalto meriní, ¿no? Porque, según va rascando también en documentación de Juiz y Miranda, en traducciones de las Bab Mamuar y todo eso, y eso fue una pregunta que me dio por hacer a Emilio, creo, no sé si la llegué a hacer. Y es que estos últimos califas almohades renuncian al Mahdi al Islam, vamos, y se hacen cristianos. Y eso es muy complicado de encontrar porque parece como que le rompe a mucha gente los esquemas históricos, los bloques históricos, de cómo va a haber cristianos en Marrakech defendidos por tropas de Fernando III. Pues tienes las cantigas de Alfonso X que te lo dice, un documento de la época. El 13. Y van a seguir existiendo durante siglos. Hay una parte del libro que no destripo ni nada, que tiene que ver con esa política, geopolítica confesional de muchas conversiones, porque muchas veces pensamos que la religión es el motor de la historia. Y nos acomoda mucho decir, Sí, es muy que la cómodo, religión claro. han generado guerras y tal. No, la religión siempre llega después de las conquistas. Claro. Instrumentaliza, barniza, legitima. O llega un momento que se obvia y los intereses son geopolíticos. Pero son siempre geopolíticos. Sí, básicamente sí. Más que nada sí. Estable. A lo largo de los siglos en el Mediterráneo va a haber contactos de la monarquía hispánica con las dinastías del norte de África. Sí, de la monarquía hispánica y de coronas, o sea, de forma a nivel individual. Aragón, por ejemplo, con Fernando el Católico, él por su lado establece una serie de contactos con sultanatos del norte de África que ya venían desde muy atrás. Ese control que tenía sobre lo que será después Argelia y Túnez, lo establece el Reino de Aragón, pero muchísimos siglos atrás. Ellos controlaban totalmente, de forma militar, esos reinos musulmanes, bajo militares que ellos enviaban y tenían al servicio de ellos para defenderse de meriníes, de almohades, de la causa que hubiera. Aparte también de que descubres mercenarios nobles, leoneses o castellanos que parten hacia África, que lo que decía antes, que luego se encuentran en las batallas de Alarcos y tal, los Castro y todo esto, son los exiliados que van hacia el norte de África y se ponen al servicio de todas estas cortes. Y a la inversa también pasa. Los sayides, los famosos nobles almorávides y almohades, también pasan al servicio de esas casas castellana, aragonesa y luego nazarí. O sea, seguimos con el cruce y el interés, la religión da igual. O sea, yo te acojo en mi corte aunque seas musulmán, no me importa, mientras tú sirvas a mis intereses geopolíticos. Que es el motor principal de la política. Al final, sí. Lo has dicho de pasada, el Reino de Aragón al final es el que se establece en el Mediterráneo, mientras Castilla fundamentalmente se apropia, se hace con el control de la conquista atlántica, de la expansión atlántica. En el Mediterráneo, el reino, el territorio que gobierna fundamentalmente Aragón, establece una capital, que es Orán, en Argelia, que durante siglos se convierte en la corte chica. Bueno, eso ya sí que podemos decir que es parte de la monarquía hispánica, porque todos los reinos están bajo una misma corona, que es la de Carlos I, ¿no? Y Carlos I decide que necesita una punta de lanza clavada en África. No busca una conquista territorial como parece que se hace en América, sino que busca enclaves estratégicos. Enclaves estratégicos, no sé si debido a la dificultad que encuentra a conquistar esos territorios o porque ya es consciente de que cuesta mucha pasta mantener un reino entero, y yo me decanto por eso. Él prefiere sitios de control que llamarán presidios, de ahí viene también esa función, la tendrá Ceuta cuando se hace luego española, pero con Portugal también. Melilla, Orán, Mazalquivir, incluso el Peñón de Vélez. Primero lo que hacen es buscar esos enclaves que eran, digamos, bases piratas, para establecer sus puertos de control para evitar esos ataques otomanos o de la costa del sur, que al final te encuentras con mucha gente que se ve obligada a huir de España porque no quiere convertirse o
o porque es perseguida, o por lo que sea, a veces son delincuentes y tal, y te encuentras estos renegados que al final se dedican a la piratería contra las costas que conocen, ¿no? Contra las costas de España. Renegados del cristianismo. Renegados del cristianismo, eso es lo que dicen las fuentes, ¿no? Les llaman los elches o los cristianos de Alá, ¿no? En el libro. Entonces se dedican a la piratería, la monarquía se ve obligada a fundar estos puertos y el puerto, digamos, la capital de España en África es Orán. Orán, hay una conquista patrocinada, primero Mazalquivir, para hacer un puerto ahí que hacen una mole fortificada, es patrocinada por el cardenal Cisneros, muy relacionado también con Toledo, pero también con muchos intereses de la nobleza aragonesa sobre todo, ¿no? Y la nobleza que está participando en las guerras de Italia. Entonces establecen allí, yo digo su chiringuito, ¿no? Le llaman la Toledo de África, dicen calles empedradas llenas de escudos heráldicos, plazas, esculturas que llegan hasta la época de Carlos III, ¿no? Hay un montón de tesis de mis profesores sobre ese aspecto que dices que no te lo imaginas, dices Toledo allí, en Orán, en África. Y Orán, hago un análisis, volviendo un poco sobre lo de la convivencia, que el libro va recuperando ese concepto, y Orán, digamos que es el ejemplo que pongo yo siempre de la acción de España en África, ¿no? Cómo busca España o la monarquía hispánica, no sé si llamarlo el sentido colonial, ¿no? Que hace. Lo que crea en el entorno de Orán es, digamos, tratos con las cábilas locales que prefieren estar bajo protección de una monarquía poderosa que era España y no como, digamos, súbditos del sultán del reino de Tremecén, que está en descomposición, y ahí se garantizan pues un dinero, vender sus productos, que al final son campesinos que venden pues, leche, la verdura, y al final Orán se ve muy beneficiado, los españoles de Orán se ven muy beneficiados de todo eso porque les facilita mucho la tarea, tener todo tu entorno a favor tuyo, incluso permiten en Orán que haya juderías, que haya mezquitas, que haya una melilla como la de mi tiempo, ¿no? Que les es muchísimo más cómodo y permanece pues 300 años en activo, ¿sabes? Pero por aclarar, ¿cuándo se vuelven desiguales las relaciones hispanoafricanas? Porque aquí lo que me estás contando ya es una historia en la que el desequilibrio es evidente. Hay una conquista, hay un protectorado, hay un control del territorio, pero a la vez hay una política liviana de entendimiento, mientras aquí se prohíbe el judaísmo y la práctica del Islam, allí se tolera. Se tolera, incluso se paga, porque están a sueldo de los hebreos que se encargan de la recaudación de impuestos de estas cábilas y todo eso se habían ido de aquí y estaban pagados por la corona. O sea que gran parte de esos judíos expulsados de España... Supuestamente expulsados de España, ¿no? Si consideramos que Orán es parte de la historia de nuestro territorio... Esa es la clave, pero entonces volvemos al debate, ¿no?, de qué es España. Claro, es un debate continuo, claro, que no se puede... que es muy bonito que esté siempre en revisión, ¿no? Constante. Me gusta soltar información y que luego cada uno considere o reconsidere, pero yo no me veo capacitado para dar el carné de España, pero sí, Orán es parte... En 1492 gran parte de esa población expulsada sigue acogida a los territorios de la monarquía hispánica, está en Livorno, está en Orán... Claro, se van para zonas de Italia hasta que son, bueno, absorbidos, básicamente la mayoría es que al final, o sus hijos, o se dice, pues yo me convierto al cristianismo, ¿qué más me da aquí? Aunque, y hay casos que he sacado también documentación, que los padres desheredan a los hijos porque se convierten al cristianismo y bueno, los hijos denuncian a los padres, bueno, y eso hay un montón de documentación de eso, precisamente del siglo XV y XVI, cuando empiezan esas conversiones por aspersión, ¿no? Que decía también... Por imposición. Por imposición, o convertir todos o... Yo creo que es una corriente que venía de Europa, ¿no?, impuesta a España, que como siempre, con complejo, no conoce o no sabe definirse su propia identidad, ¿no? Una identidad multicultural, de convivencia, y parece que siempre tiene ese problema con la gente que te viene de los ultramontanos, ¿no?, que vienen aquí a decir, mira, vosotros... Una mezcla tenéis. Una mezcla tenéis aquí. Bueno, en las Navas de Tolosa, cuando se juntan aquí, que vienen los francos, se juntan en Toledo y se tienen que ir de aquí, porque la lían por estos barrios, porque no entienden que haya judíos y musulmanes comprando el pan en el mismo sitio y tienen un montón de problemas y se tienen que ir de Toledo. Luego la historia te contará, no se fueron porque no esperaban por el rey, no, pero en verdad se fueron
porque no entendían eso, y muchos luego se marchan porque no entienden por qué los reyes castellanos, o bueno, los reyes españoles, no ejecutan a una torre que conquistan y les perdonan la vida a la gente, simplemente pues los capturan o los entregan o los mandan irse para su casa. No entienden ese concepto de respetar vidas, yo creo que deberíamos estar orgullosos. Yo me encuentro eso y muchos, los francos se fueron, porque no lo entendían. Dice, pero si esto es matar a todo el mundo y saquear. Yo venía aquí a matar moros. No, claro, venía aquí a matar moros y esto no... Y los reyes los defienden. Incluso tienen moros en su ejército. Sí. Saltamos de Orán, pues vamos a ir ya dejando un poquito de tiempo, pues si alguien quiere preguntar algo, a la parte final de esta historia. Cortas el libro en 1912. Sí, eso yo siempre lo digo importante, porque lo debería poner aquí, corto el libro en 1912, porque muchas veces es España y África. No, pero espera, esto, nos falta ahí un siglo entre esta parte final, nos falta el siglo XVIII y XIX. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina y por qué termina en 1912? ¿Terminan las relaciones hispanoafricanas? No. Terminan, entre comillas, ¿no? Terminan de una manera... yo lo que detecto es una interrupción de esas potencias que al final se imponen en el corpus histórico, ¿no? A España, que son Francia e Inglaterra. Ellos imponen sus voluntades, Holanda incluso también, imponen ese odio o al final es la beligerancia contra España, ¿no? y al final pues, imponen sus intereses en las cortes del norte de África, ¿no? Entonces España se empieza a quedar descolgada de su propia esencia, que es esos contactos con África. En la corte de los sultanes de Marruecos se impone primero una tendencia inglesa, todos sus asesores son ingleses, luego franceses. Argelia obviamente es conquistada durante el siglo XIX por Francia, y Francia barre también hacia Marruecos y va conquistando todo. Es más, el protectorado de 1912 es una imposición francesa. España ya tenía sus pactos en el 18, que luego, como lee Ismail, cuando reconquista todo el territorio, digo reconquista porque estaba dividido en varios reinos, y él los considera suyos, los unifica, y es cuando nace el Imperio de Marruecos, en el 18, intenta conquistar Ceuta y Melilla, pero esas dos se mantienen. Aún así, Inglaterra siempre está intentando que se asalte Melilla, que se asalte Ceuta, hasta que llegamos al siglo XIX, cuando España toma una conciencia, yo creo que es una conciencia nacional, ¿no? El auge del nacionalismo del 19 hace que quiera defender esos territorios que le quedan en África, expande muchísimo lo que son las fronteras de Ceuta y Melilla, incluso es cuando es la guerra de África del 59 al 60, que es cuando por una afrenta de una ruptura de un escudo de España invaden Marruecos, ¿no? Y ocupan Tetuán durante un tiempo y expanden esas fronteras de Ceuta y Melilla, que luego seguirán expandiendo porque, vuelvo a lo mismo que pasó en Orán, las cábilas del Rif no quieren al sultán de Marruecos, que prefieren estar, digamos, ser semiautónomas y depender de España. Entonces ellos amplían las zonas de interés, ahí entraían el tema de las guerras del Rif, el tema el rogui, mucho el bandolerismo rifeño, que ahora se nos quiere vender con un corte nacionalista desde Marruecos, como si fueran que luchaban contra los españoles porque estaban invadiendo aquella zona. No es así, eran otro tipo de intereses, que los cuento en el libro. Y bueno, y luego al llegar Francia se reduce todo ese territorio que tenía España, porque bueno, el jefe de Estado, Alfonso XIII, decide que hay que hacerle caso a Francia, que muera gente allí por defender los intereses de Francia, que tenía a su vez con el sultán, que incluso lo tienen como un títere, lo quitan de Fez, lo mandan a Rabat, que es una capital impuesta por Francia, y ahí pues yo creo que se empieza a romper bastante esas relaciones, donde más se rompen, vamos, por esa guerra que hay en Marruecos, por esa imagen que se da de los hijos que van a morir allí a Marruecos, y empieza a generarse una frontera cultural y una ruptura del continuo histórico. Se corta de repente y empieza a decir, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, que están matando a nuestros hijos, ¿sabes? Yo creo que ya llega un punto, ojalá, ¿no? Porque ahora parece que sigue Marruecos en esa espiral de reclamación, de usar la historia como arma política,
que podíamos repensar esa historia no la guerra del Rif, porque es posterior a esto, sino la anterior, la guerra del Quer, campaña desde el 9, y ver qué pasó realmente ahí, cómo se llevaba España con esa gente antes de establecer el protectorado que impone Francia y esas políticas de colonialismo francés que parece que quieren luego imitar la jefatura de Estado, Alfonso XIII, o incluso los políticos españoles, ¿no? Que parece que mola más ser Francia, aquí hay que mano dura, tal. Y ahí empieza una... Por eso paro en el 12, que a partir del 12 yo creo que hay muchísimo, igual salen 5 libros como este, solo por año, muchísima historia social, muchísima historia política, muchísima complejidad, porque parece que cuando rompes ese continuo es como que los chorros se van por todas partes y no sabes cómo... A mí me ha pasado eso, es la sensación que he tenido. Por eso digo, corto aquí en el 12, porque no sé cómo seguir con nuestra historia, porque he visto ahí un corte. Es la más peligrosa. Te metes en terrenos demasiado recientes. Pero ya me ha quedado claro que has escrito el libro, con batallas, con fechas y todo. Bueno, es mucha información, entonces Perfecto. me he soltado No, pero vuelvo al principio. Entonces, ¿por qué hay que comprarlo? ¿Qué cuentas que no cuenten en otros libros? Volviendo al libro, no a la historia, no a los nombres. Cuando me dijiste eso, te dice, no, si yo no he hecho revisionismo. Y me dice... ¿Qué pasa por hacer revisionismo? ¿No has revisado las fuentes acaso? Sí, pues has hecho revisionismo. Digo, pues a lo mejor sí. Desde otro punto de vista, algo que yo he considerado que no se cuenta, o que se cuenta desde un punto de vista de ruptura, de querer romper con esa historia. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Coge el índice, algún ejemplo que digamos, bueno, es que esto había que volver a contarlo porque entiendo que... He dado varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esa ruptura de etiquetas, ¿no? Esas guerras en la Edad Media que no son moros contra cristianos, esa imagen de la gente del norte de África, no, los moros y tal, tío, pero si tienes ahí, el 70% son españoles, están ahí por ejemplo, hay un clan, porque es un clan que saca Sánchez Saus, de unas investigaciones que son los Farfán de los godos, que ellos dicen que son una estirpe que viene de los godos que se fueron cuando la invasión omeya y que residen en Marrakech, todavía en el siglo XIV. Son cristianos, tienen iglesias, tienen obispo, porque no se cuenta. ¿Por qué? Porque la etiqueta mola más, los moros, y si me pones ahí esta gente por medio, pues no sé cómo, o la gente que le gustan los titulares, ¿no? No saben cómo concebir eso, entonces... Y considero que esas fuentes hay que repasarlas, hay que contarlo bien. Que yo creo incluso que nos da más riqueza a la historia de España, todo eso, ¿no? Que hubiera allí españoles o descendientes, o un obispo que venía de Toledo, que estaba allí, o al revés también, obispos africanos que escaparon, doy saltos históricos ahí, perdonad, pero es que es así, obispos africanos que escaparon del norte de África porque venían los vándalos, que tenían otra concepción, y fueron acogidos por los visigodos, fundando monasterios, Donato en Ercábica, el monasterio servitano, esas cosas no se conocen, ¿sabes? Hay un obispo incluso que hace una catedral en Lugo, que viene de África. San Agustín era de África, ¿sabes? Eso parece que se ha olvidado y hay que retomarlo, volverlo a contar a lo mejor, ¿no? Romper la etiqueta, mirar qué hay debajo y contarlo otra vez. Repasar esas fuentes y decir, aquí este tío que cuenta esto se ha comido esto, y yo te lo cuento todo, ¿sabes? A mí, yo digo, por eso decía que no hacía revisionismo, digo, no, yo lo que hago es complementar lo que cuentan los demás, porque los demás cuentan solo un trocito, y al final es que cuentan un trocito porque les conviene, sea lo que les convenga, ¿no? Sobre todo al hablar como que viene todo de fuera, ¿sabes? Entonces lo intento reclamar un poco para nosotros, para la historia de España. Una cosa que es que ayer le escuché a Margallo, el ex ministro del PP, estaba en la noche en 24 horas, ayer o antes de la noche, no recuerdo. Se le hinchaba el pecho hablando de lo mal que le está yendo a los ingleses ahora y retrotraía las crisis y Gibraltar, sí, y tal, muy de Gibraltar, al barranco del Lobo, y se ponía a hablar de historia de África y claro, no le preguntaron... Es que su antepasado era el de la guerra de Margallo. Sí, pero que huyó de una pregunta que le establecieron un poco ahí a medias, que es ¿qué sacamos de todas estas relaciones hispanoafricanas en el siglo XX o XXI? ¿Cómo podemos, qué explican? Si es que explican algo, no encontramos preguntas, pero yo lo que más encuentro ahí, no sé si explicarían una pregunta, a lo mejor no sabemos la pregunta, ¿no?, a la que se puede dar respuesta ahí, pero sí explican cómo mucha gente sintió aquello como si fuera su casa y hizo lo mejor que pudo allí,
te hablo de 19 y 20, porque me encuentro casos aislados como Blanco Izaga, como a lo mejor Damaso Berenguer, gente que intentó darle lo que no tenían esas cávilas, que estaban marginadas al final por el sultán de Marruecos y por Francia, del Rif, escuelas, hospitales, infraestructuras, organización territorial. Blanco Izaga creó una alcazaba en el medio de la nada, que estuvimos allí, para que los jefes de las cávilas se reunieran una vez al mes para ver qué necesidades tenían e intentar buscar, ¿sabes? Esa gente a veces quedan en los márgenes de la historia también, porque no conviene, mejor decir que no se saca nada de ahí, ¿no? No, pues hay gente que sí que... Y esa gente yo creo que hay que recuperarla y hay que sacarla porque sí sentía una conexión con ese entorno. Entonces, si seguimos anulando eso, seguimos anulando la conexión con ese norte de África y yo creo que deberíamos potenciar ese entendimiento, que creo que nos entendemos más los españoles con los rifeños que con la gente de Marrakech, los rifeños mismos, ¿eh? Ahí lo Sí, dejo. es probable porque también tienen sus propios complejos. Efectivamente. Sí, pero hay una parte del libro, ya termino con esto, lo prometo, que sé que te gustaría haber dicho porque hasta la que me dices. pille no... No, lo cuentas. Cuando tú seleccionas, o sea, con relato histórico subjetivo. Tenemos las fuentes, Sí. que son intocables, pero ya la interpretación que hacemos de ellas, ahí ya entras en subjetividades. Entonces, en el momento en el que tú seleccionas unas lecturas y no otras, pues estás tomando un enfoque muy determinado. Pero eso es la revisión, ¿no? Eso es la revisión, hay que hacerla sistemáticamente. Hay un padre de la historiografía, de los muchos españoles malditos, que decía una frase que sé que te gusta. Me gusta muchísimo. Y que lo acabas de explicar sin decirlo, que es habitar nuestra historia. Habitar nuestra historia, sí. El término de Américo Castro, que yo creo que somos los dos alumnos, ¿no?, de Emilio, tú más, yo lo he conocido a través de ti, y Emilio siempre lo cita y al final dices, este tío que sabe tanto, que sabe árabe, digo, ¿por qué cita a Américo Castro? Que se supone que estaba maldito y prohibido, ¿no?, en las universidades, en las facultades, no se podía decir Américo Castro, igual que Olagüe, ¿no? Y lo coges y dices, ostras, este tío dice... No son comparables, ¿eh? No, vale, pero son compatibles. Entonces, el término de Américo Castro es habitar nuestra historia. Hay que habitar nuestra historia, porque si no la habitas, y eso lo desarrolla Emilio, te la ocupan, te la pueden ocupar, ¿no? Te pueden decir, no sé, esa historia es mía. Marruecos puede decir, no, esa historia, eso del Al-Idrisi, Ibn al-Arabi es mío. ¿No? La Alhambra es historia de Marruecos. La Alhambra es de Marruecos o de Dubái. No, son historia de España. Le hicieron gente que vivía aquí en este territorio. Habitamos esos mismos espacios. ¿Por qué me tienes que decir que esto lo hizo que un tío de Marruecos a hacerlo? Si a lo mejor era, claro, sí, a lo mejor era de ahí de Mora, ¿no? Y era cristiano. Y o sea, que la base del libro... Hay que habitarla y conocerla, claro, para que no venga otro y se apropie y te la ocupes. Y la base del libro es eso, la necesidad de habitar nuestra historia, sí. Una historia que puede ser compartida con países que hoy son completamente distintos. Puede ser compartida perfectamente, claro que sí. Sí, sí. Pues muchas gracias. No sé si alguien... ¿El qué? Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Antes de que me escape. Antes de que huya. A ver. Lo que has hablado de la ruptura de 1912, ¿no crees que hay otra ruptura anterior muy importante, que es cuando se descubre América, que se orienta hacia América? Nos lo intentan vender como una ruptura, pero es que el Tratado de Alcasovas y el de Tordesillas también reflejan los intereses que hay en África. No hay una conquista per se tan radical, ¿no? Radical digo a nivel territorial, ¿no? Los nobles castellanos se van a América a triunfar allí, ¿no? Y el reparto del norte de África inicialmente es que lo tiene las costas inmediatas al Algarve, que es lo que pretenden defender en los dos tratados, los tiene primero Portugal. Piensa, luego Portugal pierde sus reyes, su rey Sebastián muere allí en una batalla en Alcázar-Quibir, ¿no? Eso genera una serie de un convulso histórico tan grande como que llega Felipe II al trono de Portugal. Entonces hay... no son rupturas, son continuos que tienen sus situaciones y van cambiando ese continuo. España también quería defender sus costas una vez que mete el Reino de Granada dentro de sus posesiones. Entonces necesita esas posesiones también, están también en el Tratado de Tordesillas, lo refleja, ¿no? Donde estaba la frontera, que estaba en el Peñón de Vélez, que era para Portugal, y hacia allá era para España. Supongo que dentro de la monarquía hispánica, entre los intereses de las coronas, que estaban bien definidas, Castilla se centra en esa parte atlántica y Aragón ya venía de antes, ya tenía controlado prácticamente todo el Mediterráneo. No necesitaba conquistar,
porque la verdad que tenía bastantes pactos de vasallaje hasta que entran en juego los otomanos, ¿sabes? Entonces no lo considero una ruptura, sino más bien que entran otros factores a jugar. No es una ruptura como para hacer un bloque, el descubrimiento de América, es parte del continuo. Al final lo que llevan los españoles a América es lo que tenemos aquí, el multiculturalismo, esa forma de ser. Incluso muchos africanos, los tengo en el libro, se van a esa conquista buscando también ser manumitidos, ¿no? Liberados, muchísimos esclavos. Desde Sevilla parten y al final pues se hacen una vida independiente allí, además bajo refugio de gente como Hernán Cortés, por ejemplo, defendidos por él, al que les entregan tierras, les permiten casarse y cobran un sueldo de la corona. Esclavos en España. Claro, ¿no? ¿Pero qué es eso? Claro, eso es tradición, como digo yo, desde los romanos hasta que tú quieras. Ahí cito un poquito también el tema de las cofradías de esclavos, ¿no? que intentan unirse de alguna manera bajo cofradías cristianas que salen en procesión y tal. Es un tema también a los márgenes de la historia, ¿no? Personajes afrodescendientes o que vienen de la esclavitud, manumitidos. De todas maneras, también observo que en España era otra forma de entender la esclavitud, por lo menos según van pasando los siglos, ¿no? No es ese esclavo al látigo y tal, sino más bien una sirvienta que tienen en casa que al final pues tiene hijos del Señor. Pero bueno, sigue siendo una esclavitud. Pero a veces decimos esclavo y nos imaginamos ahí trabajando en los campos y tal, ¿no? Lo que me quiero referir. Gente privada de libertad, ¿no? Y luego esa gente, claro, son propiedades. Es curioso eso porque lo puedo relacionar con el tema de la expulsión y tal, que dentro de la península se tenga el concepto de esclavitud de una manera y fuera, en territorios que también pertenecen a España, pueden ser totalmente libres, ¿no? Eso también requeriría un buen análisis, ¿no? ¿Por qué aquí es de una manera y fuera son libres, tienen sueldos, pueden casarse, estar tranquilos? Son estatutos jurídicos distintos. Es curioso, ¿eh? Aquí en Toledo, ya como última curiosidad por mi parte, hace 2 o 3 semanas se ha restaurado una casa preciosa en el Callejón de San Pedro. No sé si habéis visto las imágenes en la tribuna de un canónigo, Pedro Manrique, célebre esclavista toledano. Se hablan maravillas de él, pero claro, todas esas historias se silencian. La minoría de la élite local tenía esclavos, no era una realidad extendida, no todo el mundo tenía esclavos, pero había una parte de la población, de la élite, de la oligarquía, que se beneficiaba del comercio de esclavos y que, como estábamos en contacto con Orán, había determinados personajes allí, como eran varios obispos, como el obispo de Yucatán, como algunos canónigos de la catedral, que formaban parte de ese comercio esclavista. Que venían también como una pieza más de comercio, que entraba por las rutas. Claro. Por eso es importante decir que puede que no hubiese látigos ni nada, pero que sí, había gente, mercado y gente que se vendían en la plaza del ayuntamiento y que en el Archivo Histórico Provincial están los contratos de compra-venta. Hablo de algunos personajes muy queridos por ti, pero, de mujeres ahí que proceden de Sí, que es una historia que parece que no nos toca, pero nos toca. Sí, hay que citarla. Sí. Nos toca en distinto grado. Y que no es solo americana, que al final con la conquista de América es verdad que eso explota, pero que viene de mucho más atrás. Sí, viene muy, muy atrás. Sí. ¿Y si hay alguna pregunta más? A firmar libros. O a comer, que hemos traído ahí, el que quiera un picoteo. A ver, una pregunta. El tema de la polémica de la señora Trujillo. ¿A quién devolvemos Ceuta y Melilla? Como bien he dicho, forma parte del territorio español, ¿no? No sé qué polémica es esa. No hay polémica. La polémica es una persona que usa de forma maniquea una historia, además que no sé por qué se apropia de ella, porque tú empiezas ahí y dices, pero si este tío viene, su familia viene del desierto de Tafilalel, bueno, lo que quiera, a lo mejor esas reclamaciones vienen de un partido político, se llama el Istiklal, que se fundó con la independencia de Marruecos, más o menos, y le salió bien con la Marcha Verde, con IFNI, se quedaron con parte que no era ni históricamente Marruecos, ni nunca fue, y si cuela, cuela. Yo creo que son simplemente presiones de tipo político. ¿Los alawitas son, digamos, el rey de Marruecos es heredero de los alawitas o algo así? Bueno, sí, pues es su familia real, pero otra cosa es que puede imponer su voluntad en el norte. Lo hace a base de propaganda, a base de reclamar estas zonas y a base de venderse de lo que no fue su padre ni su abuelo, el rey actual, en el Rif.
intenta hacer palacios, destruir todo esto, las cosas que hicieron estos españoles, hospitales, puentes. Yo viví la voladura del puente del Quer. Una persona que vuela puentes y no construye otro, ¿sabes? Borrando huella, borrando historia. Lo hacen en el Sáhara, lo hacen mucho. Borrar la historia de allí. Hay saharauis que defienden el legado español porque lo consideran parte de su esencia, ¿no? de su territorio, la historia de su territorio. Esa parte española, y la defienden porque él la destruye. O sea, es todo propaganda, no tiene ningún fundamento. Y que lo defienda una persona española o denota que no tiene mucha cultura o le han pagado. No sé, porque eso es ya elucubrar sin sentido. Pero bueno. Pero sigo sin enterarme de la polémica, ¿eh? No, porque... Vale. Ceuta y Melilla, que dicen que las devuelva a Marruecos. Dice la exministra Trujillo, la de los minipisos. Ni caso, ¿verdad? Ni caso. Yo tampoco. Desde, Ya. Desde internet nos pregunta Javier Santa Marta si crees que... ¿Cómo es posible que hayamos dejado de lado esta parte de nuestra historia y si crees que los crueles sucesos del Rif del siglo XX pueden ser la causa? Claro, es lo que hablaba, es el corte que yo he visto a partir del 12. Se impone otra forma de, llamémosle, de colonialismo, aunque sea dentro de un protectorado, mucho más a la francesa, porque bueno, deben considerar que así tienen más éxito, esa mano dura, que bueno, que al final se relaja un poco y tienen que volver a la mano dura, porque en el año 25 y 26 que le dan ese golpe de Estado al rey y vuelven a imponer esa mano dura. Háblale a Javier, a mí no. Pero sí, claro. Que por eso paro el libro ahí, en el 12. Yo creo que en el 12 hay una ruptura muy grande, sí. Sin nada, pues muchas gracias a todos.